Muy bien, entonces, como siempre, les doy gracias a cada uno de ustedes por tomar el tiempo y para estudiar la palabra de Dios. Muy fieles, semana con semana están conectándose sin faltar a las clases. Aprecio mucho eso y le doy gracias al Señor por su dedicación y amor a la palabra de Dios. Entonces, hoy vamos a estudiar Noé y el diluvio. Entonces vimos las tres clases anteriores, la creación de Dios en 6 días, el séptimo día descansó. También la creación de el hombre y la mujer, cómo los formó, ¿verdad? Y también hablamos de la caída en el pecado. Y hoy vamos a hablar, ¿verdad? De la desobediencia de la gente, la maldad, el rechazo a la palabra de Dios, la hipocresía y tantas otras cosas que invadió el mundo, y el ser humano estaba lleno de maldad. Entonces eso vamos a aprender hoy. Llegamos a la lección número 4, la mitad de nuestro curso. Entonces vamos a empezar la lección de hoy inclinando nuestras frentes a los pies de Cristo y empezamos con una oración. Querido Padre Celestial, sé que no toleras el pecado. Perdóname por Jesús, mi Salvador. Fortalece mi fe para que, como Noé, yo sea siempre encontrado obedeciéndote y amándote a pesar del mundo que me rodea. Te lo pido en el nombre de Jesús, mi Salvador. Amén. Muchas gracias. Entonces vamos a empezar con la pregunta que hicimos. Bueno, son dos preguntas en el grupo de WhatsApp y vamos a tener un tiempito para contestar estas dos preguntas. Y la primera es, ¿cómo ven el mundo en la actualidad? ¿Por qué el Señor no ha destruido el mundo? En base a lo que ustedes leyeron, en base al video que vieron y también pues a la respuesta que colocaron a sus preguntas. Adelante, un voluntario, una voluntaria. ¿Qué me pueden decir? ¿El mundo en los días de Noé fue peor, igual o no tan feo como el día de hoy? Adelante. Jocelyn, gracias por romper el hielo. Buenas noches a todos, profesor. Bueno, entre la primera pregunta, ¿cómo se ve el mundo en la actualidad? Realmente no estábamos en aquel tiempo, pero la manera en que se describe la humanidad casi del mismo modo, totalmente perdida en cuanto a los propósitos de Dios, alejada totalmente del propósito de Dios, la mayoría, y en gran cantidad. Y la otra pregunta dice, ¿por qué el Señor no ha destruido el mundo? Había una referencia allí que leyéramos Pedro, segunda de Pedro, y allí se habla acerca de la paciencia de Dios, su gran paciencia, esperando a que se cumpla realmente el pacto que él hizo desde el principio, la salvación del hombre o la redención a través de Jesucristo. Aún nos está dando tiempo. Gracias, Jocelyn. Bien dicho, ¿sí? La paciencia de Dios. Excelente, gracias. ¿Alguien más? ¿Algún otro análisis de cómo está el mundo hoy, de cómo estaba en tiempos de Noé? Vilma, adelante, por favor. Sí, se puede decir que estamos viviendo casi lo mismo, eh, de otra manera, pero todo lo que es em, fuera de los propósitos, fuera de los principios de Dios, se visualiza hoy en la actualidad. Hoy la igualdad de género y todo eso, ahí decían que habían cosas que hacían que no estaban los propósitos de Dios. Y hoy se observa y es más visible aún en las redes sociales como está.
Y también con respecto de que hubo un hombre que halló gracia delante de los ojos de Dios, que fue Noé. Por eso no destruyó toda la humanidad, eh, más allá de la paciencia y que Dios tiene, ¿sí? Hubo un justo, hubo alguien que halló gracia ante los ojos, y entonces fue que Dios tenía este plan de salvar a ese hombre justo, que fue Noé y su familia. Gracias, Vilma. Muy bien dicho, sí. Excelente. Y así preservó la promesa que él hizo de enviar un Salvador, ¿verdad? De Noé vino Cristo y nosotros pues también somos parte de esa descendencia. Muy bien, ¿alguien más? ¿Una persona más? ¿Un comentario más? ¿O ya podemos pasar al siguiente pantalla? Muy bien, creo que vamos a avanzar. Muy bien, y aquí está el pasaje bíblico que ustedes refirieron. En los días de Noé, el Señor vio que había mucha maldad de los hombres en la tierra y que todos los planes y los pensamientos de su corazón eran siempre hacer el mal, ¿verdad? Y el pasaje bíblico que ya refirieron ustedes de segunda de Pedro 8:9 dice, pero no olviden, queridos hermanos, que para el Señor un día es como 1000 años y 1000 años como un día. El Señor no tarda en cumplir su promesa, según entienden algunos la tardanza. Más bien, Él tiene paciencia con ustedes, porque no quiere que nadie perezca, sino que todos se arrepientan. Esa es la misericordia, el amor y la gracia de Dios por cada uno de nosotros, ¿verdad? El apóstol Pedro escribió esta carta a los cristianos que estaban sufriendo, que estaban pasando extrema persecución, y a ellos les dijo, tranquilos, este es el Señor que los ama, que los quiere y a todo el mundo los quiere. Adelante había una mano levantada, María, iba a decir algo. Se me fue la mano el pastor. Bueno, sí, pastor, tenía algo. Por ejemplo, las hermanas decían que casi está parecido en el tiempo de ahora. Yo creo que es el mismo tiempo, hermano, porque son los últimos tiempos que estamos viviendo. Yo veo aquí en mi país, Ecuador, las cosas son terribles. Y yo leyendo lo que al comienzo leía de lo del tiempo que no es casi lo mismo. Claro, con diferentes culturas por ejemplo, que estamos ahorita con el tiempo de que se ha levantado la maldad, hermano, como dice ya, la maldad que se ha levantado de una manera tal, hermano, eso en todas partes. Gloria a Dios en los países que no está, pero aquí en nuestro país Ecuador está terrible. Que inclusive Sí. aquí tenemos que hacernos ciegos, mudos y sordos, porque aquí hasta matan si usted hace zapada, como dice la palabra, Sí. la gente. Entonces está terrible. Yo creo que estamos en el tiempo de Noé, hermano. Los días se están acortando y el Señor, bajo su misericordia, es que está dándole tiempo al ser humano para que se arrepienta. Pero bueno, aquí estamos. Gloria a Dios los que seguimos al Señor. Gracias a María, bien dicho, sí. Podemos concluir que el pecado es un círculo, ¿verdad? Nosotros no sabemos mucho los tiempos de Noé, ¿verdad? Cómo eran, pero es el mismo cáncer, el virus que se contagió, que la gente se contagió, nosotros también, es el mismo pecado, las mismas acciones, los mismos impulsos de la naturaleza pecaminosa a hacer, ¿verdad? Quizás ahora, hoy en día, es un poco más descarado, ¿verdad? Como ya dijeron ustedes, pero es el mismo efecto. El diablo usa las mismas estrategias, nomás se moderniza, claro, pero el plan es el mismo, destruir la creación de Dios, destruir a los hijos de Dios y poner en enemistad, ¿verdad? Excelente. Entonces, no creo que había un voluntario específico, pero ¿alguno de ustedes pensó en una introducción a esta historia, verdad? ¿Cómo captaría usted la atención de su clase, de su audiencia, para contarle esta historia?
Adelante, Sofía, por favor. Yo puedo decir que podemos, para captar la atención, podríamos contar la historia y podríamos contar la historia de Noé y qué es lo que ha pasado en esos días. Yo creo que de esa forma se llamaría la atención, o yo llamaría la atención de las personas que están aprendiendo. Excelente, gracias. Adelante, Vilma. Yo me había imaginado para personas grandes mostrarle un barco, un arca, algo. ¿Cuándo fue que se utilizó? ¿Cuándo fue la primera vez? ¿Qué opinan ellos? Si saben. Y en los niños siempre cantamos en el arca de Noé. Todos cantan y yo también. Entonces, Excelente. como con esa canción es una forma de introducirnos con los niños, imitando los diferentes animales y así contarle la historia de Noé. Chévere, En las Vilma. dos cosas que había pensado. Muy bien, excelente. Sí, somos muy visuales, ¿verdad? Ver una enorme barca ahí, pues ahí está. Mire, entonces ahí vienen las preguntas. ¿Cómo lo construyó? ¿Cuánto tiempo le duró, verdad? ¿De qué materiales usó? Y vamos al texto bíblico que el Señor le dio instrucciones específicas cómo hacerla, ¿verdad? Entonces, gracias, muchas gracias a las dos por esa forma de captar. Siempre es muy lindo ver que como somos muy visuales, ¿verdad? Si hay un objeto frente a nosotros y si podemos usar eso como para la introducción o captar la atención de la audiencia, bienvenido sea. Gracias. Excelente. Entonces, ahora vamos a considerar Génesis 6, los 3 capítulos, ¿verdad? De la historia del diluvio, cómo empezó y cómo terminó el diluvio. Muy bien. Pero antes de pasar a fondo, ¿qué fue lo que le llamó más la atención de esta historia? Como ya hemos dicho en clases anteriores, ya hemos leído una y otra vez estos pasajes bíblicos, ¿verdad? El diluvio y todo eso, pero volviendo a leer y analizando detenidamente qué encontraron ustedes de nuevo o qué les llamó la atención en esta vez. ¿Algún voluntario? ¿Voluntaria? Puedo decir, Sí, eh, adelante. a mí la obediencia de Noé le hizo hacer algo nunca visto. Le hizo hacer con medidas y él lo hizo. O sea, no hay una queja, no hay algo que Noé diga, ¿y por qué tengo que hacerlo? Sería, solamente lo hizo, obedeció. O sea, la obediencia de Noé fue lo que me impactó. Excelente, Vilma, muy buen punto. La obediencia. ¿Alguien más? Muy bien, entonces vamos a seguir avanzando. Vemos quiénes son los personajes en esta historia. Identificaron algunos personajes en la historia. ¿Quiénes fueron los personajes? Yo sé que fue bastante para leer, ¿verdad? Adelante, Jocelyn. Los personajes son en cantidad. Comenzamos con los de los hijos de Dios, los hijos y las mujeres de los hombres. Por supuesto, Noé, Dios, la familia de Noé. Esos son los principales personajes. Y los hijos de Noé, claro, pero me refiero, los personajes están en ese contexto. Excelente, excelente. Sí, sí, muy bien. Gracias. Alejandro Luis. Adelante, hermano. Tiene el micrófono apagado, creo. Adelante, le escuchamos.
Bueno, no salió. Muy bien, entonces, como ya dijeron ustedes, los hombres malvados, las hijas de los hombres, los hijos de Noé, 3 varones, ¿verdad? Las nueras, Noé, su esposa, ya conforman 8 personas. También Génesis 6:4 habla de una palabra nefilima. Habían hombres violentos, ¿verdad? Que sobre la tierra en aquellos días antes del diluvio. Aunque son llamados gigantes en la Reina Valera, la palabra hebrea parece, la palabra hebrea nefilim parece venir de la palabra hebrea que significa como asaltador, atacar. Hubo hombres violentos que pisoteaban los derechos de los demás. Entonces, quizás por el mismo hecho de todo lo que hacían, ¿verdad? Los abusos, los atropellos, se creían super dioses en la tierra, hacían lo que querían. Entonces, por eso quizás fueron llamados gigantes, ¿verdad? Pero esa es nomás una pequeña referencia y no altera lo que estamos aprendiendo sobre la gracia de Dios, ¿verdad? Muy bien, ¿cuáles son los objetos de esta historia? También hay muchos objetos. María, adelante, por favor. Voy a nombrar unos cuantos. Arca, la madera, la brea, la ventana, las puertas, las aguas, diluvio, algo más, nada más. Excelente, muy bien. ¿Algunas otras cosas más que encontraron? ¿Alguien más? Puedo decir los animales, machos y hembras que entraron al arca, el alimento que tuvo que juntar, recolectar y almacenar Noé y otras cosas más que ellos tuvieron que hacer es prepararse para poder pasar todos esos días de agua. El almacenamiento era para varios días. Excelente, muy bien. Y también cuando ya terminó el diluvio, ¿verdad? Noé y su familia prepararon un holocausto para el Señor, dándole gracias que sobrevivieron. La barca sobrevivió en mar abierto, ¿verdad? Entonces, el arco iris, los animales ya mencionaron ustedes, el cuervo, la paloma y tantas otras cosas, pero muy buena identificación de los objetos. ¿Dónde ocurrió esta historia? ¿Se acuerdan el pasaje bíblico que dijo Moisés? ¿Dónde se quedó la barca? En el monte de Ararat. Ujú, ujú. Excelente. Bueno, no nos dice, ¿verdad? La Biblia en un lugar específico donde vivía Noé antes del diluvio, pero pues, sí nos dice, ¿verdad? Pero el arca llega a estar sobre los montes de Ararat. Se refiere a un grupo de montañas, no a una específico. Hoy en día existen estos montes en Turquía, ¿verdad? Estaba viendo un video que muchos alpinistas suben y en busca de la arca, ¿verdad? Pero como hay una cadena de montañas, no específicamente se sabe dónde está, pero la Biblia dice que está allí, ¿verdad? Entonces, este es un monte muy alto, es un nevado que está con mucha nieve, ¿verdad? ¿Cuándo ocurrió esta historia? ¿Algunas fechas? Muy Pastor, bien. Sí, adelante, Aura. yo creo que estoy equivocada. Cuando Noé tenía 600 años, en el Ujú. mes segundo del año 601, hay varias anotaciones que hice. Muy bien, está bien, excelente, ¿sí? Entonces, haciendo un resumen de los
capítulos, como ya les dije, son 3 capítulos de leer y tanta información con números, con lugares, ¿verdad? Con detalles que el Señor colocó ahí. Entonces a veces es un poco difícil recordar todo eso, pero Dios dice 120 años, o sea, Dios esperó 120 años para destruir al mundo. Imagínese usted la paciencia de Dios. Noé tenía 600 años cuando las lluvias empezaron a caer. Se suben al arca y a los 7 días empieza a llover. A años 600 de la vida de Noé, día 17, mes segundo, abren las compuertas del cielo. Llueve durante 40 días, 40 noches. Día 27, segundo mes, todo está seco. Se bajan del arca. ¿Ok? Y la tierra queda inundada por 150 días. Imagínese usted. Magali, tengo que felicitarla por su persistencia. Gracias a Dios. No se dio por vencida y ya pudo ingresar. Excelente. Sí, Muy bien. Bienvenida. Ok. gracias. Al cabo de 150 días las aguas habían disminuido. El mes séptimo, el arca se detiene sobre el Ararat. Día primero del mes décimo se ven las cimas de las montañas. 40 días después Noé suelta al cuervo. Año 601 de vida de Noé, día 1 del mes, se quita la cubierta del arca y la tierra está seca. Entonces, bastante información que tenemos aquí. Podríamos decir, cuando Noé tenía 600 años comenzó y terminó cuando tenía 601 años. ¿Verdad? Ok, amados y amadas en el Señor, ¿cuál es el problema? ¿Hay algún problema o problemas? Como siempre decimos. Buenas ¿Cuál es noches, el problema de pastor. esa historia? Sí. Yo creo que el problema de esta historia es que se multiplicó, al multiplicarse los hombres y ya tenían, se multiplicó también la maldad. Y dice la palabra que los hijos de Dios se hicieron pareja con los hijos de los hombres y el hombre ya estaba en pecado. Y definitivamente la maldad, como hoy en día, se multiplicó y ese fue el problema por el cual Jehová Dios, quiso raer de la tierra al hombre. Ese es el real problema, el pecado que contaminó toda la tierra. Excelente, muy bien dicho. Sí, la maldad en el mundo, ¿verdad? Pero eso, Satanás quiso que las promesas de Dios no subsistieran, ¿verdad? Que se eliminaran. Dijo, vamos a ponerle maldad al mundo y así Dios elimina todo y se acaba, ¿verdad? Sin embargo, el amor de Dios, como ya dijeron ustedes, Noé era un hombre justo que temía al Señor y eso pues fue contado como justicia, con la fe que él tenía, ¿verdad? Excelente. Una persona que me cuente la historia, que nos cuente la historia, mejor dicho, los 3 capítulos resumidos, ¿verdad? Lo más importante de la historia, ¿verdad? ¿Qué dijo Dios? ¿Cuál fue el plan de Dios? ¿Y qué hizo Dios? Entonces, una persona que me cuente la historia de forma resumida. ¿Quién nos va a contar la historia? ¿Un voluntario o una voluntaria? ¿Nadie? Adelante, Jocelyn. Gracias. Voy a comenzar porque la historia es muy larga. Entonces, dividámosla en 2. Usted empieza y va hasta donde crea conveniente y luego Vilma termina, si está bien. ¿Está bien con las 2 así? Sí. Perfecto. Bueno, Dios creador había observado que la maldad en la tierra se había multiplicado.
no iba a tener, pensó, en un momento se arrepintió de la creación que tenía por lo que estaba viendo en los hombres, ya que los hijos de Dios se habían juntado con los hijos de las hijas de los hombres, entonces se habían separado de Dios, de cierto modo, de la voluntad de Dios. Y Dios dijo que no iba a contender con ellos toda la eternidad y decidió cortar su vida, raer la tierra de ellos, pero entre tantos hombres de maldad había un justo, alguien que aún tenía fe en Dios, que era Noé, y él, y Dios por supuesto mantenía su promesa de que de la simiente del hombre y la mujer se daría el Salvador o el Redentor, y mantuvo la vida, conservó la vida de Noé. Noé, en fe y confiando en Dios, construyó el arca según los designios que Dios le dio y incluyó en el arca tanto a su familia como a todas las especies, parejas de todas las especies que Dios le había encomendado. Excelente, Jocelyn. Muchas gracias. Pasamos la antorcha a Vilma. Y así fue que, bueno, al entrar al arca con sus familias y sus hijos, que eran 8, sus nueras, vamos a decir, y todos los animales como Dios le había dicho, comenzó el diluvio que fue 40 días y 40 noches, y estuvieron así sobre las aguas 150 días, dice la palabra, en el cual fue enviando diferentes animales para que se vea si se observaba la tierra, si se secaba o no, si podían salir de ese arca. Y luego fue la última vez que, bueno, trajeron una rama, la paloma la trajo, después ya no volvió más, entonces Noé sabía que ya podían salir y así fue cuando salió el arca. Y al salir de su arca, lo primero que hace Noé es hacer el holocausto para agradecer a Dios por haberle guardado, y también Dios hace un pacto con Noé dándole la señal que fue el arco iris, que queda que no lo va a volver a destruir la tierra por la maldad del hombre. Excelente. Muchísimas gracias a las dos. Muy bien hecho. Excelente trabajo. Gracias al Señor por ustedes. Muy bien. ¿Se resuelve el problema que mencionamos? ¿Qué piensan? ¿Se resuelve el problema que mencionamos? ¿Y cómo se resuelve? Magali, adelante. Magali, el micrófono. Sí, se resuelve el problema cuando Dios haya, pues dice, como dice, halló Noé gracia ante los ojos de Jehová. Cuando ve Dios al varón justo que era Noé, él decide, como decía la hermana, que las promesas de Dios sigan vigentes en él por su fe y por su obediencia. Y yo pienso que esa es la parte donde nos da nuevamente, a pesar de todas lo que estaba viviendo, de que estaba arrepentido Jehová de haber hecho el hombre, él en su misericordia nos da nuevamente la oportunidad a través de Cristo. Esa es mi respuesta. Gracias, Magali, ¿verdad? Sí, María, adelante. pastor. Adelante, María. Pastor, yo pienso de dos maneras, le voy a decir lo que Sí. estaba haciendo. Primero, que sí se resuelve el problema por gracia, que Dios tuvo de Noé y su familia. Y la segunda, que no se resuelve el problema porque el pecado sigue con los hijos de Noé. Excelente, muy bien. ¿Qué piensan los demás? Bueno, específicamente en la lección de hoy sí se resuelve el problema. El primero es, Dios sí cumplió lo que dijo. Destruyó la humanidad en su totalidad, ¿verdad? Excepto por Noé y su familia. Dios dijo que lo iba a hacer
y lo hizo. Entonces mandó un diluvio. Quizás podemos nosotros pensar, si estamos hablando del Medio Oriente, el lugar donde el Noé estaba construyendo el arca, ¿verdad? Era un lugar desértico, un lugar seco. Y me imagino que la burla de la gente decía, pero mira cómo este hombre está loco, está haciendo una barca en tierra, ¿verdad? Casi el polvo del mar, del desierto. Aquí ni siquiera llueve mucho, ¿verdad? Pero me imagino que cuando empezaron a caer las gotas de agua, esa gente realmente empezó a entender, pero desafortunadamente ya era demasiado tarde, ¿verdad? Entonces, Dios manda un diluvio, cumplió lo que dijo, ¿verdad? Que iba a destruir la maldad del ser humano. Pero también la otra parte, la parte positiva, la parte para nosotros de regocijarnos es que sigue con sus promesas, ¿verdad? De enviar un Salvador, salvando la vida de Noé y su familia. Esas es las dos partes, las dos caras de la moneda, ¿verdad? Muy bien, vamos a consolidar de qué se trata la historia. Sofía, adelante, por favor. Se trata del pecado de las personas y de la corrupción que ha habido, ¿no? En cuanto a las personas y también de la medida que toma Dios para como que erradicar en ese momento el pecado, ¿no? Ujú. Y por eso le manda a Noé a hacer el arca y a meterlo a los animales para salvar la especie humana, ¿no? Y la especie animal y las cosas que en la tierra que él ha creado. Me parece que de eso trata la historia eh, de este tema. Gracias, Sofía. Muchas gracias. Adelante, Magali. El micrófono. Ahora Me sí. olvido. Sí. Ok, no, sí, también se trata la historia de la contaminación del hombre eh, con el pecado, pero también de la redención a través de un hombre, así como cuando Adán pecó, pero Dios continúa con su promesa, eh, como siempre, o sea, siempre que veo yo esta situación, yo siempre lo relaciono con que Dios sigue siendo misericordioso, que Él nunca nos abandona a pesar de nuestro pecado y Él no nos dejó nunca y siempre va a estar con nosotros. El pecado siempre va a estar porque somos, como dice la palabra, heredadores del pecado y eso es, la historia en realidad se trata de redención a través de Noé, porque ya él estaba, Jehová Dios estaba definitivamente, dice, arrepentido de haber creado, de esta creación que él consideraba la suya, que era su creación, pero que no fue lo que él quiso que nosotros fuéramos. Y gracias a Dios, pues a través de Cristo, Él nos redimió, su promesa continuó en Noé y luego en muchos más. Esa es mi respuesta, pastor. Gracias, Magali. Bien dicho, muy bien, bien dicho. Y me encanta la forma como ustedes ven las dos partes, ¿verdad? La ley de Dios que no tolera el pecado, ¿verdad? De Dios nadie puede burlarse o reírse de la gracia de Dios. Pero el otro lado, el amor, la misericordia y la gracia de Dios, ¿verdad? Que nos ama incondicionalmente, ¿verdad? El deseo del Señor es que todos seamos salvos, todos lleguemos al cielo, ¿verdad? Ese es el amor que cada día profesamos, que cada día enseñamos, ¿verdad? Ahora, ¿qué pecado me enseña? A confesar. Gracias, sí, Dania, muy bien. Se trata del juicio y de la gracia de Dios y como por medio de un hombre Dios salva al mundo, al igual que por medio de Cristo. Excelente, muy bien. ¿Qué pecado me enseña a confesar esta historia?
la aplicación nuestra, ¿verdad? Que a veces es fácil olvidar nuestra realidad espiritual, nuestra naturaleza pecaminosa, ¿verdad? Pero ¿qué me enseña esta historia? Vamos con Sofía, María y luego Magali. Yo creo que nos enseña uno, bueno, los pecadores que somos, ¿no? O sea, somos personas corruptas de naturaleza pecaminosa y que diario pecamos en cualquier sentido, ¿no? Por omisión, acción o pensamiento, pecamos. Uno. Ujú. Dos, nos enseña también y nos muestra una vez más cuán grande es Dios, ¿no? Y también cuán misericordioso es, porque podía haberlo destruido inclusive a Noé y a toda su familia, y podría haber hecho de nuevo ¿no? Una tierra con nuevos personajes, ¿no? Pero él ha sido misericordioso y ha continuado con la naturaleza, ¿no? Que ha creado inicialmente. Entonces, me enseña a confesar el pecado el primer mandamiento, ¿no? Después el segundo mandamiento también, y creo que va hasta el tercero, ¿no? Y también me enseña a, a hacer, a ver, ¿no? Lo misericordioso que es Dios para con nosotros. Gracias, Sofía. Adelante, María. Amén, pastor. ¿Qué pecado me enseña a confesar esta historia? A reconocer nuestros errores, el orgullo, uno de los principales, la incredulidad, la arrogancia, la mentira, porque de ahí nos sacó el Señor a reconocer nuestros errores, nuestras fallas, y con Cristo somos nueva criatura, ya no estar haciendo las cosas del pasado, a ser mejores cada día. Eso me enseña esta historia. Excelente, gracias, María. Magali, adelante. El micrófono, Magali. Sí, yo creo que más que nada nos enseña de la misericordia de Dios, que Él, a pesar de nuestra pecaminosidad, como sea la palabra, pero Él permanece con nosotros. Si algo yo resalto siempre de la fe que tenemos en Dios, es que Él es un Dios misericordioso, que a pesar de nuestras situaciones, de nuestro pecado, Él siempre está con nosotros. Nunca nos abandona. Su gracia permanece para siempre. Gracias, muy bien dicho. Excelente, sí. Bueno, podríamos decir que es el pecado de no reconocemos nuestra naturaleza pecaminosa, ¿verdad? Y muchas de las veces, aunque usted no lo crea y aunque no querramos reconocer, pero a veces somos parte del problema y no de la solución. ¿Verdad? Uno dice, pues yo no hago esto con lo que la gente hace, pero tampoco tenemos el valor de defender nuestra fe, ¿verdad? Si yo no digo nada, a mí no pasa nada, no me ofenden, ¿verdad? Cuando en el mundo en que vivimos, el Señor no quiere que solo seamos como mecheritos, ¿verdad? Que están a punto de apagarse. Dios quiere que hagamos brillar nuestra luz, ¿verdad? Que seamos luz y sal en un mundo en tinieblas, en un mundo desabrido, ¿verdad? Y esa es nuestra misión. Y honestamente tenemos que decir, a veces el miedo al que dirán, el miedo al rechazo, el miedo a que no, a perder las amistades, a perder a mi familia, no defendemos nuestra fe, ¿verdad? Eso quizás puedo decir, ese pecado me enseña, ¿verdad? A veces no hay mucha diferencia entre un incrédulo y un creyente, ¿verdad? Entonces, es algo en lo personal que pido al Señor perdón para que me dé la fortaleza de defender la fe en cualquier momento, en cualquier circunstancia de la vida, ¿verdad? Muy bien. ¿Dónde veo el amor de Dios en esta historia? Ya hablamos de la ley, hablamos de nuestros pecados que no cumplimos la voluntad de Dios.
pero ¿dónde vemos el amor, la misericordia, el bálsamo suave que el Señor nos da con el dulce evangelio? ¿Dónde ve usted en esta historia el amor de Dios? Magali está con la mano levantada, entonces vamos a empezar por usted. Ya, pastor, veo el amor de Dios en que nos mandó a Cristo Jesús y en el evangelio que nos da la gracia y la oportunidad, pues, de a pesar de nuestro pecado, tener la fe y la esperanza en Dios que Él va a hacer la obra y vamos a salir de toda esta situación. Hoy en día estamos viviendo aquí en Ecuador, no sé si usted ha escuchado las noticias, situaciones bien graves, y entonces, pero si nosotros no confiamos en Dios y esperamos en que las cosas cambien a pesar de lo que dice la palabra, pero nosotros los creyentes sabemos que tenemos un Dios de misericordia y que Él nos va a proteger, no solamente porque somos sus hijos, sino porque somos la creación de la cual no se olvida y permanece en amor con nosotros. Gracias, Magali. Eso pienso que nos redimió. Muy bien. Adelante, Jocelyn. Sí, como la hermana estaba diciendo, realmente donde se ve el amor. Primero que a pesar de que se sintió, decía que estaba totalmente decepcionado, como decíamos, que decía que la creación ya no debería existir por lo alejada que estaba de él. Aún así, él sigue su promesa, comienza sigue otro pacto con otro hombre, otro de su creación, separa el mal del bien, del hombre que está en bien, y tiene la promesa de la salvación a través de la simiente, por el mismo hombre, su creación. Gracias, Jocelyn. Muy bien. Dania Cuello nos dice que ve el amor de Dios en el resguardo, el arca que les da a sus hijos. Excelente. Entonces la historia nos muestra, aunque hubo devastación, aunque Dios destruyó la humanidad por su perversidad, por su verdad, desobediencia a Dios, vemos sobre todo Dios, la paciencia de Dios. Esperó 120 años, eran 120 años de paciencia y gracia que le mostró a su creación. Dios protegió a Noé del diluvio, ¿verdad? Y realmente fue una bendición para él y para su familia. El Salvador prometido de Adán y Eva vendrían de los descendientes de Noé. Dios también nos guarda y protege con su santa palabra por el Espíritu Santo. Nos salva por él mediante el bautismo, ¿verdad? Entonces, aunque uno puede decir que todo fue malo, todo fue destrucción, Dios salvó a Noé y su familia en la barca, en la arca, ¿verdad? Imagínese usted estar navegando en altas olas, subiendo, bajando. Me imagino que fue algo tenebroso para ellos, ¿verdad? Sin embargo, cuando el cristiano confía en Dios sobre todas las cosas y está seguro de que estamos en las palmas de la mano, desde las manos de Dios, pues vamos a estar bien, ¿verdad? Puede pasar lo que pase a nuestro alrededor, como dice el pasaje bíblico mismo, claramente, ¿verdad? Si Dios está con nosotros, ¿quién puede estar en contra nuestra? ¿Qué me enseña Dios a pedir y a hacer por gratitud a Él? ¿Qué nos enseña esta historia? ¿Qué hizo Noé después de haber salido de la barca? Ofrecer ofrendas, o sea, gratitud. Nosotros hoy, por más que veamos todo lo que está sucediendo, tenemos que estar agradecidos a Dios porque Él abrió nuestros ojos espirituales
nuestros oídos espirituales para que lo conozcamos como nuestro Señor y Salvador de nuestras vidas, que nosotros podemos a través de Jesucristo en la cruz que se levantó, sabemos que Él también nos va a salvar, nos va a redimir, nos redimió ya con su venida y que aún nos espera algo mejor todavía. Así que yo creo que a pesar de las olas de este mundo, justamente compartí el domingo, le decíamos que yo antes pensaba, que mucho falta para llegar al cielo, cuánto tiempo le tenemos que servir a Dios, pero cuando maduramos, cuando crecemos en la vida, tenemos que vivir como extranjeros, somos Ujú. de la ciudadanía celestial y disfrutar acá como peregrinos, como que si ya estamos en el cielo, de vivir de esa manera que a Dios le agrada, haciendo, transmitiendo su amor, siendo luz, aún cuando a nuestro alrededor haya tinieblas. Así que yo creo que eso tenemos que hoy tratar de llevar su amor, su paz para que el mundo lo conozca. Gracias, Vilma, por sus palabras. Muy, muy bien dicho. Muchas gracias. Excelente. Sí, la gratitud que tuvo Noé, ¿verdad? Salió del corazón y eso es lo que el Señor espera de nosotros. No por la fuerza, no por obligación, sino que salga del corazón, como ya dijo Vilma claramente, ¿verdad? La gratitud de lo que Dios ha hecho y sigue haciendo por cada uno de nosotros es como una fuente de agua inagotable, ¿verdad? Damos gracias al Señor en las buenas y en las malas. Y pues el Señor quiere que confiemos en Él, que escuchemos su palabra y que nos mantengamos fieles a Él aún en el mundo en que vivimos, ¿verdad? ¿Cuándo sería buena situación para compartir este mensaje? ¿Alguna oportunidad, creen ustedes? Bueno, con gente perseguida, atacada por su fe, rodeado por la incredulidad en donde pasan, ¿verdad? Y en cualquier momento, esta es una maravillosa historia para mostrar que, como ya dije anteriormente, de Dios no podemos burlarnos, ¿verdad? Había un lema en el Antiguo Testamento que decía en los tiempos de Noé, comamos y vivamos que mañana moriremos. Hoy también, hoy en día, ¿verdad? También pasa lo mismo. Hay una frase que decimos en mi país, ¿verdad? Es una palabra un poco, es quichua, ¿verdad? Decimos chuya vida, ¿verdad? Eso significa que tenemos una sola vida y así piensa la gente, hay que disfrutarla, hay que vivirla, ¿verdad? Porque mañana no sabemos, pero es triste que la gente piense eso porque la muerte, la condenación en el infierno, eso es lo más grave que el ser humano, la creación de Dios puede recibir, ¿verdad? Muy bien, entonces vamos a ver si hay algún vínculo, ¿verdad? Exploremos el vínculo entre el diluvio y el bautismo. Muy bien, vamos a ver qué pasa aquí. ¿Alguien quiere leer, por favor, Primera de Pedro, capítulo 3, los versículos 18 al 22? Un voluntario, una voluntaria, por favor. Pastor, yo, Adelante, por favor. porque también Cristo padeció una sola vez por los pecados, el justo por los injustos, para llevarnos a Dios. En el cuerpo sufrió la muerte, pero en el espíritu fue vivificado. En el espíritu también fue y predicó a los espíritus encarcelados, a los que en otro tiempo desobedecieron en los días de Noé, cuando Dios esperaba con paciencia mientras se preparaba el arca en la que unas cuantas personas, 8 en total. Continúe nomás. Sí, fueron salvados por medio del agua. Todo esto es símbolo del bautismo.
el cual no consiste en lavar las impurezas del cuerpo, sino en el compromiso ante Dios de tener una buena conciencia, que ahora nos salva por la resurrección de Jesucristo, quien subió al cielo y está a la derecha de Dios, y a quien están sujetos los ángeles, las autoridades y las potestades. Excelente, muchas gracias. Entonces, ¿cuál es el vínculo que existe entre el diluvio y el bautismo que hacemos nosotros, que bautizamos a los niños? ¿Hay algún vínculo? ¿Alguna conexión? ¿Qué piensan? Adelante, Jocelyn. En el mismo texto están relacionándolo, están diciendo que a través de las aguas, en ese primer momento, Dios salvó a 8 personas para mantener a la humanidad, que la humanidad siguiera en el mundo. Ujú. Y en este caso, en ese momento, apartó de las impurezas a Noé y a su familia, que eran los que insistían en la fe de Dios y en mantener el buen vínculo con Él. Y de este modo, en el bautismo, se hace esta simbología de que se hace un compromiso con Dios a través del agua, de representar que estamos aceptando el vínculo con Él. Gracias a Jocelyn. Muy bien. Es increíble ver cómo las Otra mismas vez se cayó la aguas. conexión, parece. Sí, todavía la escuchamos. Es increíble ver Sí logró escuchar lo que decía. absolutamente todo. Sí, gracias por su participación, Jocelyn. Muchas gracias. Entonces, es increíble, es maravilloso ver cómo las mismas aguas Ay, que eliminaron, ¿verdad? El pecado, que eliminó la maldad del ser humano, ¿verdad? Las mismas aguas salvaron a Noé, porque estaban en la arca, ¿verdad? Es el plan perfecto de Dios. En el bautismo sucede lo mismo, ¿verdad? Mediante la agua conectada con la palabra de Dios, la palabra de Dios le da el poder al agua, ¿verdad? Entonces sucede lo mismo, el viejo Adán es ahogado, ¿verdad? Y de ese ahogamiento surge un nuevo ser, la nueva criatura que es bautizada, ¿verdad? Recibe el perdón de pecados, el Espíritu Santo y la promesa de la vida eterna. Y todo eso sucede única y exclusivamente por la resurrección de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Entonces, ¿notan ustedes la conexión? Entonces, el agua, la misma agua que destruyó el pecado, la maldad humana, ¿verdad? Eliminó. Esa misma agua salvó a Noé. Entonces, el bautismo a nosotros también ha eliminado el pecado heredado de Adán y Eva, ¿verdad? Que nacemos en pecado, somos enemigos de Dios, y mediante el bautismo con el agua, ¿verdad? Conectada con la palabra de Dios, recibimos nueva vida en Cristo Jesús. Es una hermosa conexión que estos dos pasajes hacen, ¿verdad? Muy bien, entonces los minutos que nos quedan vamos a hablar de la segunda C, que es contar. La semana pasada hablamos de, ¿verdad? Captar la idea como un anzuelo, como la introducción que contamos. Pero hoy vamos a hablar de contar. Entonces hay dos formas. Puede ser leída o puede ser contada la historia. Entonces tenemos leer, contar, dialogar, una obra, un video. Entonces leer es lo más común. Dialogar. Contar, dialogar una obra, ¿verdad? Contar un video, lo que sea, una obra de teatro lo puede uno hacer, ¿verdad? Entonces, pero vamos a ver las ventajas y las desventajas de leer. A dos personas que me pueden ayudar, una va a leer una persona que lea las ventajas y la otra las desventajas. Por favor, adelante, empecemos con las ventajas de leer la historia bíblica. Dania, adelante. Las ventajas de leer: no se pierde ningún detalle, la Biblia tiene autoridad y muestra que viene de Dios. Un alumno puede leer
no tiene que ser el profesor. La gente puede seguir lo que está leyendo si tienen Biblia o una Biblia digital. Excelente. ¿Otra persona, las desventajas? Buenas, pastor, ¿puedo leer? Sí, por Ya. favor. Las desventajas, dice, nada interactivo, vocabulario difícil, a veces se manejan muchas diferentes versiones y puede ser más largo. ¿Verdad que son muchas desventajas, pastor? Sí, entonces, si ustedes saben que el lenguaje de la Biblia es un poco a veces difícil de entender las palabras, ¿verdad? Los significados. Y también tenemos algunas versiones, la versión Reina Valera, dependiendo del año, usan el castellano, que es un poco que usábamos más antes, ¿verdad? Es antiguo, y hoy no podemos entenderlo muy Sí. bien. Pero depende, ¿no es cierto? Cómo usted esté familiarizado. Esto no significa, no es una regla de oro, sino lo que es para no más tener en cuenta, ¿verdad? Las ventajas y las desventajas. Eso no es algo escrito en piedra, ¿verdad? Nomás una sugerencia para que tengamos en mente, ¿cierto? Esa es la parte de leer. Ahora vamos a contar la historia. Hay ventajas y desventajas. ¿Cuáles son las ventajas? Seguimos con el mismo orden. Si puede ayudarnos Dania con las ventajas y Magali creo leyó las desventajas. Adelante, por favor. Amén. Amén. Las ventajas de contar la historia. Si se hace bien, puede captar muy bien la atención de la gente. La cara y los gestos también cuentan. Uno puede usar vocabulario apropiado. Permite más contacto visual. Permite explicaciones breves. Cristo suele enseñar contando historias y parábolas. Se puede usar con personas que no leen bien. Gracias, Dania. Muchas gracias. Adelante con las desventajas, Magali. Sí, las desventajas se pueden olvidar algo importante. El maestro tiene que prepararse bien. Hay que tener cuidado de no exagerar o cambiar las verdades de la historia. Y hay que tener cuidado de no interrumpir la historia mucho. Excelente. Esas son las desventajas, pastor. Entonces ahí está para que no más tomemos en cuenta, ¿verdad? Tengamos en consideración las ventajas y las desventajas. Como ya se nos va acercando, siempre hablamos en la mitad del curso, el proyecto final. Para este proyecto vamos a compartir la historia de José y sus hermanos cuando ellos lo vendieron, ¿verdad, José? Y vamos a tener en mente con quiénes vamos a compartir esta historia, ¿verdad? De la audiencia. Casi no pensamos mucho en los niños, pero me encantó lo que dijo Vilma, ¿verdad? Los niños, ellos siempre están atentos, siempre están listos, siempre quieren escuchar una historia bíblica y yo creo que sería chévere compartir con ellos, ¿verdad? También tenemos que tener en cuenta la audiencia. Los niños más pequeños no podemos usar el mismo lenguaje, los mismos conceptos que usamos con los adultos, ¿verdad? Vamos a usar como audiencia a los jóvenes esta vez. Tal vez ellos pueden participar en la historia, leer y todo eso, ¿verdad? Yo creo que los jóvenes muchas de las veces son dejados al lado cuando ellos son los que más necesitan en este momento, ¿verdad? Si son adolescentes y ya están creciendo un poquito, ¿verdad? Se sienten que nadie, que no se sienten, quieren estar solos, pero al mismo tiempo necesitan a alguien, ¿verdad? No sé, es algo para pensar que nuestra audiencia pueden ser los jóvenes. Y la última, la nuestra, ¿verdad? Con adultos. ¿Cuál le convendría a usted? Nomás son esas opciones para que usted vaya tomando en cuenta. Entonces, este proyecto final es hacer la historia usando las cuatro C. Todo lo que estamos haciendo aquí, pero en sus propias palabras. Vamos a ver la introducción, si lo va a contar la historia, si lo va a leer la historia y así sucesivamente. Entonces, si tienen alguna pregunta, por favor no duden en hacerla. Me pueden escribir por interno cualquier cosita. ¿Ok?
¿Alguna pregunta aquí sobre el proyecto final? Solo le pregunto, profesor, también hay que grabar y enviar la clase desarrollada, No, aparte yo creo del que no, proyecto. Vilma. Voy a ¿No? preguntar si es la segunda persona que me ha preguntado hoy eso, pero no han mencionado nada de grabar. Entonces yo creo que es el papel escrito nomás con el desarrollo de la historia, pero no he visto en ninguna parte que sean de grabar. Puede ser que esté equivocado, pero Bueno, ya a partir del jueves tendré esa respuesta para que bueno, si es de grabarla, pues obviamente toma más tiempo. gracias, ¿Ok? gracias. Profesor. De nada. Entonces yo les voy a enviar la tarea para mañana es miércoles, ¿verdad? Mañana voy a enviar la tarea y ahí necesitamos un voluntario, dice, para preparar un captar y un contar de la Torre de Babel. Vayan pensando. Entonces, de todo el grupo vamos a buscar 1 o 2 voluntarios, así como hizo Vilma y como hizo Sofía. Entonces, algo muy, muy, muy práctico, ¿verdad? Que nos llame la atención, de captar una introducción y también si va a contar la historia o si la va a leer. ¿Les parece bien? De acuerdo. Sí, Muy bien. Entonces, vamos a cerrar con una oración, dándole gracias al Señor por este día y por la oportunidad de estudiar su palabra. Padre bendito, te damos infinitas gracias porque de principio a fin, desde el primer versículo de Génesis hasta el último versículo de Apocalipsis, vemos tu amor, tu paciencia, tu misericordia y tu gracia por cada uno de nosotros. Señor, realmente somos privilegiados de llamarnos tus hijos, de ser perdonados de todos nuestros pecados mediante la obra redentora de Cristo. Te damos gracias, Padre amado, porque cada día tú mismo, mediante tu palabra, nos preparas, nos equipas y nos libras de todo mal y peligro. Bendice a cada uno de mis hermanos y hermanas en Cristo, Señor, que tengan un descanso esta noche, Señor, para que mañana se levanten y con ánimo, con valor y puedan seguir proclamando el Evangelio. También te pido, Padre amado, por las personas que tienen que viajar a diferentes lugares, a diferentes países, dejando a sus seres queridos en su tierra natal. Señor, llévales con bien, cuídales, protégeles y que les vaya bien en el viaje. Todo esto te pedimos en nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Amén. Buenas noches a cada uno de ustedes.